Hay personas que desde muy pequeñas sintieron que eran distintas, aunque no siempre podían explicar por qué. A veces era una incomodidad, a veces miedo o simplemente la sensación de estar actuando todo el tiempo para poder encajar. Y que ser así puede ser muy cansado, porque mientras otras personas descubren quiénes son con libertad, mucha gente de la comunidad LGBT+, primero aprende a esconderse, a medir palabras, a corregirse, incluso frente a sí mismos. Navegar la identidad no es solamente decir quién te gusta, también es aprender a sentirte válido, habitable y seguro, y entender que tu identidad no tendría por qué ser una batalla constante. Hoy queremos hablar de ese proceso, de las dudas, los miedos, las conversaciones incómodas, pero también de la libertad que puede existir cuando alguien empieza a vivir desde un lugar más auténtico. Esto es Cuida tu Mente y hoy nos preguntamos cómo navego mi identidad LGBT+. Para hablar de ese tema nos acompaña Romario López Araiza, psicólogo especializado en diversidad sexogenérica, masculinidades y prevención de violencia de género. Actualmente coordina estrategias nacionales de inclusión y dignidad humana en TecMilenio y además acompaña procesos afirmativos con personas LGBT+, desde la práctica clínica. También es cofundador de Xochihua, un proyecto enfocado en autocuidado y cuidado colectivo para disidencias sexuales. Romario, gracias por estar aquí con nosotros. No, encantadísimo. Gracias, Luis. Gracias, Grecia, por invitarme. Y quiero empezar con algo muy humano, Romario. ¿En qué momento una persona empieza a preguntarse si realmente está viviendo como es o como cree que debería ser? Sí, todas las personas LGBT+, en algún momento fuimos infancias, ¿no? En este periodo donde vas propiamente asimilando, ¿no? Explorando la vida, encontrando tu sentido de tu pertenencia, de identidad, ¿no? La realidad es que con todas las narrativas culturales y la exposición ambiental, pues vas dándote cuenta que hay cosas que socialmente son esperadas o nombradas popularmente como normales, ¿no? Y que algunas se esperarán de ti mismo, de ti misma, ¿no? Que muchas veces esas cosas que se esperan de ti coincidirán o no con aquello que tú quieres o desde donde te habitas. Y que entonces ahí empieza un duelo de expectativas, primeramente a veces con nuestras familias, con nuestras amistades, ¿no? O estos círculos donde nos desenvolvemos. Yo pienso que una infancia empieza a darse cuenta que es distinta, ¿no? O que es una disidencia ante una cultura donde le nombra esa diferencia, ¿no? Hace unos días estaba viendo un reel que me compartía mi pareja en la que un hijo estaba siendo vestido y arreglado para la escuela por su mamá y le dice al niño, ¿no? De que, ay, vas a ir y vas a enamorar a muchas chicas, ¿no? Y el papá le dice, ¿y chicos? Y entonces el niño se emociona un montón, va y se cuelga a los brazos del papá, ¿no? Y entonces a mí me hacía pensar y sentir mucho porque mi pareja me decía, oye, es que mi papá era igual conmigo y me hace pensar entonces cómo se entendería la diferencia si no fuera una diferencia, ¿no? Si no solo fuera una opción más dentro del espectro de la diversidad. Entonces, muchas infancias LGBT compartimos, a mí me atravesó esta pregunta, ¿no? De si había algo en mí, algo malo en mí, ¿no? Si esto que había algo malo en mí iba a ser objeto de rechazo, ¿no? Iba a ser objeto de decepción de mis papás. Y al acompañar a un montón de consultantes también, a consultantes queer que tengo, pues es una pregunta compartida, ¿no? Que nos hacemos desde pequeño. Y justo, Romario, me encanta la parte que dices de que pues en la infancia es cuando muchas personas de la comunidad pueden comenzar a hacerse estas preguntas. Y también me hace pensar que a lo largo de este tiempo, en la infancia, adolescencia tardía, muchas personas LGBT más crecen intentando leer los ambientes en los que se desenvuelven. Saber qué sí pueden decir, qué no, cómo vestirse, cómo actuar para no sentirse juzgados o juzgadas. ¿Qué impacto emocional crees que tenga vivir, pues, también tanto tiempo midiendo constantemente la forma en la que deberías estar actuando? Fíjense, hay un impacto fuerte. De hecho, ya hay líneas de investigación consolidadas, ¿no? O sea, como laboratorios de investigación a nivel internacional para estudiar la relación de la salud mental, del bienestar emocional con las personas LGBTIQ+, porque efectivamente las vivimos de manera distinta, ¿no? Esto que comparten de la tendencia de querer leer el ambiente, ¿no? De si me comporto así, si me visto así, pues entra en cosas tan cotidianas como decidir ir al baño, qué corte de cabello usar, qué vestimenta, ¿no? O si quiero ir de la mano con mi pareja en un espacio público,
Algo que quizás culturalmente las personas cis y hetero pues no se cuestionarían, ¿no? Pero para las personas sexogénero disidentes pueden ser como un atraviese, ¿no? Y un proceso mental un poco más complejo y sí, más complejo y más profundo, ¿no? A esto, la gente que se ha dedicado a estudiar como esta intersección entre salud mental y diversidad sexogenéricas le han nombrado como el estrés por minorías, ¿no? Y este estrés por minorías, si bien no es propio solo de la diversidad sexogenérica, sino también de muchos grupos históricamente vulnerados o discriminados, resalta que pues, se expresa mucho como pues, este miedo al rechazo, a la violencia por sí mismo, la discriminación de una cultura que se vive, ¿no? Es una respuesta ante un entorno o un contexto que viene a orillarte, ¿no? O a sacarte justamente de la norma. Em, este estrés por minorías, pues muchas veces sí se ve con esas expresiones tan visibles, pero también se ve como una hipervigilancia, como una activación fisiológica común, ¿no? Como un estrés crónico. Y pues también ya está demostrado que está correlacionado con la desregulación emocional, ¿no? A quien nos gusta la investigación o la estadística, a veces hemos escuchado mucho esta máxima que es correlación es causalidad, ¿no? Y que vayan parecidas dos variables juntas, ¿no? No significa que una sea la causante de la otra. Que seamos personas de la diversidad sexual no significa que tengamos más tendencia a desarrollar temas de afectación socioemocional, ¿no? Pero sí lo que nos dice es que hay un entorno y un contexto que llega a ser violento, una cultura del rechazo, que produce estas afectaciones emocionales, ¿no? Entonces, pues esto viene a ser muy agotador, ¿no? O sea, tratar de entrar a una cultura muy cercana, por ejemplo, a las neurodivergencias, ¿no? En el sentido del passing ahora cae en las personas trans, por ejemplo, ¿no? O no parecer tan femeninos, o adoptar conductas masculinas, entre comillas, ¿no? Porque podrían ser más bien conductas violentas. Ese passing, ¿no? Puede llegar también a tratar de normalizar, ¿no? O como de justo homogeneizar identidades que por sí mismos son diversas y no tendrían que ser únicas, ¿no? Oye, hablando de cansancio, Romario, otra cosa que también se vuelve fuerte y que dentro de algunos contextos mucha gente piensa que salir del closet es un solo momento cuando en realidad puede ir pasando muchas veces en la vida dependiendo del círculo social con el que estés interactuando y conviviendo. Puede ser la familia, las amistades, en otro momento puede ser en la escuela, en el trabajo. ¿Tú por qué crees? ¿Por qué este proceso puede ser tan agotador emocionalmente? Como comparte Luis, ¿no? Ningún proceso de coming out o de este nombrado salida del closet es igual, porque vienen como muchas variables acompañando, ¿no? De manera familiar, las que me hacen presente justo es pues, las relaciones que tenemos de confianza con ciertos miembros de la familia, ¿no? También está estudiado cómo muchas personas de la diversidad sexual preferimos por contar por primera vez nuestra identidad o nuestra orientación sexual con las mamás y las hermanas, ¿no? Quizás hay algo de sensibilidad, ternura y empatía que nos hace llegar ahí, ¿no? Y que estaría bueno adoptar justo para crear espacios afirmativos, no solo en casa, ¿no? Sino en las escuelas, en las instituciones, en un montón de espacios. Viene a ser complejo porque justo es una acción que, por ejemplo, las personas heterosexuales o cisgénero no realizan, ¿no? Es como un paso más en el que tuvieras que comprobar tu identidad o tu orientación sexual. Esto me regresa también a mí, a mi proceso de aceptación, igual cuando era adolescente, ¿no? Yo tuve un acompañamiento psicoterapéutico y algo que me compartía mi psicóloga era, a ver, Román, no necesitamos, no necesitas como salir del closet con cada persona que conozcas, ¿no? Más bien es una cultura que está asumiendo que tendrías que tener cierta orientación sexual o identidad de género, pero más bien el cambio tendrá que ser desde el otro lado, ¿no? Como no asumir una identidad, una orientación sexual de género disidente. Es muy agotador entonces en el sentido de, imagínense, no solo salgo del closet con las personas más de confianza, sino a la persona con la que me corto el cabello, ¿no? O pues en todos los procesos administrativos, laborales o educativos vienen a ser acciones de nuevo como muy cotidianas que damos por sentadas, pero también pues en lo cotidiano se convierte en lo político, ¿no? En cómo transformamos y también resistimos desde esos afectos y desde esos cambios pequeños. Oye, porque yo creo que es parte del estigma, ¿no? O sea, como que el que tiene que salir del closet es el que ha elegido tener una identidad sexual distinta, cuando en realidad es la propia la sociedad la que tendría que no estar como que señalando tanto eso. Algo así te percibo, ¿no? Sí, y que lo ideal sería que no existiera ningún closet, ¿no? La apuesta sería empezar a construir
pues un mundo donde no existan closets y donde no tengamos que animar a personas a salir de ahí, porque pues es algo esperado y será celebrado, reconocido, ¿no? Como cualquier otra persona, como cualquier otra identidad. Una comunidad de closets abiertos, vamos a llamarle. Oye, Romario, me encanta lo que dices porque también creo que esta parte, o sea, comentas tú que en tu proceso tú tuviste un acompañamiento psicoterapéutico y creo que eso, pues también como profesional de la salud, creo que es de gran valor y a veces facilita un poco más el que una persona se pueda aceptar o pueda atravesar este proceso. ¿Cómo crees que afecta la relación contigo mismo que vas construyendo a lo largo de este momento cuando tardas muchísimo en aceptarte, cuando también estás rodeado de comentarios negativos, de este estigma, del que dirán, de justo el tengo que decirlo, pero ¿por qué lo tengo que decir? Como, ¿por qué le importaría a las demás personas mis preferencias personales, sexuales, del el sentido que sea? Em, ¿Cómo crees que afecta esto al final en la relación que tú vas construyendo contigo mismo en esa búsqueda o en esa aceptación de esa identidad? Sí, mira, esa violencia que pareciera en algún momento externa, ¿no? Como estos comentarios negativos, como estas representaciones estigmatizadas, estereotipadas como mucho en la cultura, en series, ¿no? Eh, Al final se traduce en una violencia interna, ¿no? Lo que le llamamos homofobia interiorizada, pues es justamente la introyección de todas esas narrativas culturales, de todos esos comentarios de odio, eh, que tienen una responsabilidad política importante, por ejemplo, aquellas plataformas donde convivimos y donde interactuamos, ¿no? Hablo, por ejemplo, en redes sociales donde entonces los comentarios de odio ya no son comentarios de odio, sino libertad de opinión. Una persona de la diversidad sexogenérica entonces entiende, pues están definiéndome, ¿no? Y no lo expreso como violencia. Eso se empieza a introyectar y ya no necesito a un tercero, a otra parte que me lo diga, ¿no? Sino que una misma persona lo empieza a vivir, ¿no? Y entonces te empieza a sentir no merecedora de afecto, ¿no? Se empieza a sentir que este mundo no es para ella, que no hay lugar. Y pues no es casualidad, ¿no? Hay un proyecto que se llama Trevor Project. Acá es un proyecto estadounidense que se vino a traer una aplicación acá en México de una encuesta en temas de diversidad sexual a juventudes, ¿no? Encuestaron a más de 20,000 jóvenes acá en México, todos queer, y preguntaban como acerca de su bienestar emocional, y una de las variables que más sobresaltó fue pues que hay mucha tendencia a la ideación suicida en personas de la diversidad sexual, ¿no? Y de nuevo, no por ser parte de la diversidad sexual, la motivación, nombran que las primeras dos razones es la familia y la escuela. Entonces, cómo estas narrativas y estos comentarios de odio pues empiezan a introyectarse al grado de decir, pues no merezco esta vida, no hay un lugar para mí en este mundo, ¿no? Y pues es una percepción que va a afectar en mi autoimagen, ¿no? En mi autoconcepto y en la manera en la que también me empiezo a relacionar con las demás personas o con el mundo, ¿no? A mí una estadística que me gusta mucho es de este mismo proyecto de Trevor Project. En la aplicación de Estados Unidos compartían que aquellos jóvenes que contaban con un adulto de confianza que les aceptaba y les reconocía su identidad, les nombraba como deseaban ser nombrados, ¿no? Les aceptaban a su pareja en su casa, pues reportaban 40% menos ideación suicida que aquellos que no contaban con eso. Para mí eso es hablar de salvar vidas, ¿no? O sea, contar con un adulto de confianza, ¿no? En el que puedas ser la persona que eres, en la que puedas amar como amas, literal está salvando la vida de una persona queer, ¿no? Entonces creo que pues también hay un compromiso importante de todas las personas que conformamos esta comunidad, ¿no? Para apoyar a las personas que en muchos contextos todavía hasta es ilegal ser homosexual, ¿no? O ser ilegal parte de la diversidad sexual. Entonces nos toca recordar como pues que este mundo también es un mundo digno para vivir para todas las personas. Claro, por supuesto. Qué difícil que nuestra humanidad sea tan compleja y que cosas tan sencillas como el amor y la compasión sean tan difíciles de entender en ciertos contextos. Pero por lo mismo, Romario, estaba revisando aquí que hay estudios que muestran que muchas personas LGBT más presentan mayores niveles de ansiedad o depresión, no por su identidad, sino por el rechazo social, por el miedo, el desgaste, ocultarse, que es algo de lo que has venido platicando también y hablando. O sea, el problema no es quién eres, sino vivir sintiendo que tienes que esconderlo. ¿Por qué es importante quitar esa presión de ocultarlo? ¿Y dónde está? ¿Dónde crees que pudieran estar algunas soluciones? Hablamos ahorita que es un tema colectivo, social, en donde no debiera haber closets,
o hay un tema que de parte de la comunidad puede, con toda transparencia, empezar a empoderarse, a salir hacia afuera y empezar a confrontar un poquito esta realidad con el apoyo de estas conversaciones como la que estamos teniendo? Justo. Creo que la importancia de tener esta conversación, ¿no? Y de quitarse esa presión por sí mismo es, pues, recordar que todas las personas tenemos una historia por contar y que esa historia es valiosa, ¿no? Entonces, que esas vidas merecen ser vividas, que esos amores merecen también ser vividos, ¿no? Y hay una parte colectiva importante, ¿no? En este tema, que entonces si el malestar viene, pues, también del rechazo social, también la propuesta o la solución tendría que venir de la cultura, de la sociedad y de la comunidad en una parte, ¿no? ¿En qué sentido, no? En que pues todas tenemos que agarrar responsabilidades construyendo espacios afirmativos en casa, en las familias, ¿no? Sistemas de salud integral para todas las personas, en especial para personas trans, por ejemplo. Políticas y protocolos de no discriminación en instituciones. Atención a la salud, pero desde una mirada afirmativa, ¿no? A nosotros que nos gusta mucho la salud mental y el bienestar emocional, no basta no solo con no patologizar a las identidades diversas, ¿no? Basta desarrollar enfoques afirmativos, ¿no? Con estrategias especializadas que promuevan el bienestar en estas comunidades, ¿no? Y también foros, ¿no? En el que podamos escuchar las voces pues, de todas las personas sexogénero disidentes y que permitan también llegar a estas propuestas que se conviertan en políticas públicas. Al final, a mí me gusta mucho el término de corresponsabilidad porque se habla de una agencia compartida, ¿no? En la que pues justo como movimiento social, la comunidad LGBTIQA, hemos resistido y propuesto históricamente, ¿no? Y tampoco toca caer en desresponsabilizarnos, sino también tomar esa responsabilidad de generar un cambio acompañado de una comunidad en general comprometida en esto, ¿no? Me encanta lo que dices, Romario. Creo que muchos de los discursos que se han venido visibilizando hacia la comunidad LGBT más tiene que ver con que, pues, no hay nada que explicar, el amor es amor y no habría por qué tener diferencias o por qué ser curiosos en cuanto a las preferencias de los demás. Y justo moviéndonos en el episodio hacia la parte, como mencionábamos ahorita, de qué sí podemos hacer y qué está en nuestras manos, hablándole específicamente a las personas, pues, de la comunidad, ¿cuál sería tu consejo para poder empezar a construir una relación más amable con ellos mismos cuando han pasado tanto tiempo o tantos años sintiendo vergüenza o miedo o un poco de angustia por quienes son? ¿Cómo podrían empezar a encontrar ese camino? Mucha de la resiliencia que podemos ir construyendo y formando viene también de nuestro apoyo social, ¿no? Escuchar personas con las que compartimos historias, con las que no eres el único o la única que viviste esto, ¿no? Saber que hay más personas como tú que han atravesado cosas similares, ¿no? Y han transitado emociones, pues que hoy podemos vivir ya no desde la culpa, sino más bien desde el orgullo, ¿no? Ya no desde el miedo, sino también desde el reconocimiento. Al final, pues todas las personas somos multihistoriadas, ¿no? Y nuestra identidad solo es una historia más también que compartir. Y una historia valiosísima, ¿no? Porque pues habla también de esta resistencia y de esta resiliencia. Y creo que esa misma resistencia también se puede hacer desde el cuidado, desde la ternura y desde la compasión. A mí me gusta en la consulta trabajar mucho con las terapias contextuales, entre ellas la terapia de aceptación y compromiso y la terapia focalizada a la compasión. Y me gusta mucho en general el término de la compasión pensado como esta profunda comprensión del sufrimiento propio, pero también del de otro, ¿no? Y este deseo genuino también de aliviarlo. Y entonces pues, la compasión es algo que también podemos compartir e ir desarrollando, pero que tiene que, pues sí, tomar un inicio desde hacia mí mismo, pensarnos también en una humanidad compartida y poco a poco ir desarrollando, y bien estamos hablando de estos temas, ¿no? Pues estrategias de regulación emocional, de mindfulness, ¿no? De contacto de experiencia con el cuerpo, en general buscar actos en común que entonces promuevan tanto un cambio personal como un cambio cultural y estructural, ¿no? Todo en colectividad, o sea, no en aislamiento, no en individualidad. Muy bien. Oye, Romario, y para quienes quizás siguen en un entorno donde todavía no se sienten seguros para hablar abiertamente de su identidad, ¿cómo se cuida emocionalmente a alguien mientras atraviesa este proceso? Una es bueno hacerle saber que no está solo, ni sola, ni sole, ¿no? A lo mejor sonará lo más cliché, pero lo que una persona vive
en la noche, ¿no? En sus camas, cuando está la rumia, ¿no? Preguntándose si el mundo es algo, eh, es un espacio donde podría vivir, pues justo es eso, ¿no? Pensarse único. Y entonces es importante hacerle saber que habemos muchas más personas como él, como ella, pero que también hay muchas personas interesadas en que pues esté con nosotros, en que su historia también sea contada, ¿no? Entonces creo que mucho también será de nuevo empezar a construir espacios seguros. Yo sé que este término cada vez está más en tendencia, pero para construir un espacio seguro, pues no solo requiere enunciarse, ¿no? Sino requiere acciones comprometidas y como activas, ¿no? Tomar acciones afirmativas en el aula, en la casa, ¿no? En los espacios laborales. Y también que la propia persona pues procure el autocuidado, ¿no? Que encuentre espacios donde pueda procurar su bienestar y que en caso de que le sobrepase, pues también pueda solicitar apoyo a un profesional con una perspectiva también sensible a la diversidad sexogenérica. Ya existen directorios de salud mental para la comunidad LGBTIQ+, ¿no? O sea, estamos en cuestión de teclearlo en nuestro buscador para poder encontrarlos. Y la realidad es que todas las personas tenemos nuestro proceso. Más allá de que una persona esté confirmando ya su identidad, es importante hacerle saber que independientemente cuando decida compartirla o externarla, que se sienta en un espacio seguro para poder hacerlo, ¿no? Para poder explorar, para poder nombrarse, ¿no? Y entonces habremos muchas personas estando como dispuestas, ¿no? Para poder acompañar ese proceso. Romario, y justamente viéndolos a la parte, yéndonos, perdón, a la parte de este proceso, nos gustaría dejarle a la audiencia como una reflexión o un ejercicio breve, algo para quienes quizá estén ahorita cuestionándose cosas sobre sí mismos, intentando reconciliarse con su identidad, encontrándola, sintiéndose cómodas o cómodos o cómodes, como decías. ¿Qué nos puedes aconsejar para empezar a poner en práctica lo que hemos hablado a lo largo del episodio sobre la aceptación de uno mismo y encontrar tu lugar en el mundo y saber que tu vida merece ser vivida sin importar cuál sea la identidad que tú tengas? A mí me gustan un montón las metáforas porque pueden llegar a hacernos pensar o materializar un poco en cómo vivimos, ¿no? O cómo afrontamos estos temas. En aquellos pensamientos de los que hablábamos hace unos momentos, ¿no? En los que pues, se internalizan comentarios despectivos, de discriminación, se internaliza el estigma y lo empiezo a nombrar. Son voces pertenecientes a unos jueces que más que jueces parecen verdugos, ¿no? Y que esos jueces tienen una voz a veces muy fuerte, pero que no es nuestra voz. Es una voz de una cultura del rechazo que está en nosotros, pero ni tan nuestra es que no la pasamos bien cuando aparece, ¿no? Afecta nuestro bienestar. Vale la pena como hacer esta distinción. Pero sí existen otras voces, existen voces amigas que vale la pena como invitarlas a la mesa y a la conversación, ¿no? Voces aliadas que han compartido mucho sentires y pensares que ya hemos vivido, voces que nos repitan que no estamos solas en este proceso, que es valiosa nuestra identidad, que nos nombren, que nos reconozcan, que nos vean, y voces que también responderán cuando aparezca una muestra o expresión de violencia en razón de odio, ¿no? Es mucho más fácil escuchar estas voces cuando las tenemos cerca. De nuevo, otra vez, el poder del apoyo social y la comunidad. Entonces sí, la resiliencia también la encontramos sí en el autocuidado, pero también en el cuidado colectivo, ¿no? En acompañarnos con otras personas, pues va a ser mucho más fácil, ¿no? O sea, como afrontar estos procesos. Qué valioso esto que nos aportas y creo que hablando de consejos prácticos, creo que nos das una guía muy detallada, muy bien contextualizada y enmarcada con todo lo que nos has compartido. Navegar tu identidad no debería ser una lucha solitaria. Y una de las formas más profundas de bienestar es encontrar espacios donde ya no tengas que esconder quién eres para sentirte querido. Romario, ¿con qué nos dejas para cerrar el episodio? Pues, ojalá que esta conversación en todas las personas que nos están escuchando, pues despierte semillas, ¿no? De querer hacer de nuestro mundo un espacio seguro para todas las personas. A ver si, como dicen las comunidades zapatistas, un mundo donde quepan muchos mundos. Muchas gracias, Romario. Creo que, como te mencionaba hace un momento, es un episodio que no solamente porque lo estemos streameando en el mes de junio se vuelve relevante. Yo creo que es un tema que debe estar vigente todo el año. Muchísimas gracias por todos tus comentarios, por todo lo que nos compartes y de verdad una invitación a todos, a todas y a todes a que nos veamos como seres humanos.
y nos veamos con amor, con compasión y con esa humanidad que tanto se requiere en estos tiempos. Esto fue Cuida tu mente. Nos vemos en el próximo episodio. Hola, soy Marcela Toscano y te invitamos a escuchar Ola de Salud, el podcast que te ayuda a vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Ola de Salud es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.